¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. Estamos arrancando Cara o Cruz por Unicanal. También estamos por el 1321 en punto. La temperatura 26, ¿verdad? Dice, 26 grados. 22 grados. 22, perdón, 22. 21 y un minuto. Pipo, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, la audiencia. Bueno, empezamos un domingo con un tema Candente. muy interesante, muy candente. Hola, Claudia. Hola Jorge, ¿qué tal? Un saludo a Pipo y a todos los televidentes de Cara o Cruz. Esto que vos decís, tema candente, para poner en contexto, después para hablar con el abogado Claudio Lovera Velázquez, actual abogado, uno de los abogados de la Confederación Sudamericana de Fútbol. La semana pasada, el diario ABC Color arranca una serie de publicaciones en un intento de defender al banco Atlas, justo el lunes, hace mañana a las 8 días que arranca, cuando llegan los especialistas de Gafilat para hacer la verificación, las reuniones con autoridades de nuestro país, autoridades del sector público y también referentes del sector privado. Y a partir de esas publicaciones del diario ABC Color, también desde el diario La Nación, nosotros hicimos un refresh de lo que ya veníamos publicando, y lo que nosotros estamos sacando tiene que ver estrictamente con una denuncia que presenta ante el Ministerio Público el 4 de febrero de este año la Conmebol en base a una auditoría realizada a los contratos de fideicomiso del Banco Atlas. ¿Por qué hago esta intro, Pipo, Claudia, antes? ¿Cuál es la pretensión del Grupo Sucolillo del diario ABC Color? Igualar de que acá en realidad hay una especie de guerra comercial, empresarial de dos grupos, nada más alejado de la realidad. Lo que nosotros hicimos fue amplificar la denuncia formulada, denuncia penal, personas innominadas, presunto lavado de dinero, y en la denuncia que lleva la firma del doctor Claudio Lovera, con quien vamos a hablar, detalla paso por paso lo que ellos presumen que se pudo haber cometido, pudo haber habido hecho punible. Entonces lo que nosotros sacamos tiene que ver con la denuncia de la Conmebol, que hemos amplificado, que entre paréntesis ningún medio aparte de nosotros se hizo eco de eso. Esa denuncia de la Conmebol genera varios hechos: intervención del Ministerio Público, allanamiento al Banco Atlas y el allanamiento a la Superintendencia de Bancos, dependiente del Banco Central del Paraguay, que entre paréntesis eso fue un tremendo escándalo a nivel internacional, porque consideraron una cuestión insólita que la Fiscalía allane la sede de la Superintendencia de Bancos, sobre todo en una coyuntura muy particular. Estamos en pleno examen Grupo de Acción Financiera Latinoamericana. Entonces, para aclarar nomás, que desde el otro lado el Grupo Sucolillo, en un intento desesperado de defenderle al Banco Atlas, sí está en una campaña de embarrar, de tirar, ¿cómo es que se dice?, mierda al ventilador. Sin embargo, nosotros, y eso quiero aclarar nomás por la duda, porque veía opiniones de algunos colegas decir, acá hay una guerra empresarial. Yo no discuto que pueda haber esa guerra empresarial, dueños de medios, yo no discuto eso, pero lo que nosotros hemos amplificado y denunciado tiene que ver con una cuestión puntual de una denuncia penal sobre presunto lavado de dinero que realiza la Confederación Sudamericana de Fútbol. Claro, acá hay una cuestión, Jorge, que hay que aclarar, y con esto redondear nomás, no es una campaña del Diario de la Nación que comenzó en el Diario de la Nación y después a partir de ahí comenzó una investigación. Acá es al revés, hay una investigación que comenzó hace años, que tuvo su dictamen final fin del año pasado. En febrero se presentó la denuncia para recuperar juntamente los fondos y para denunciar los malos manejos de este banco, que resulta ser el banco de Sucolillo, del mismo grupo de ABC Color. Entonces ABC Color quiere igualar a sus campañas, que ellos sí utilizan, inventan una cuestión, hacen una
supuesta investigación que no tiene ningún fondo, ponen titulares catástrofes, atacan a determinado grupo sin tener ningún respaldo jurídico. Acá hay una investigación independiente del grupo Cartes, en todo caso, si es La Nación, ¿verdad? Donde el grupo Cartes sí se amplifica la denuncia, donde el grupo JBB amplifica la denuncia y otros grupos misteriosamente, yo entiendo la posición del grupo Sucolillo, defiende su propio banco, pero otros grupos prefieren decir, vamos a mirar a otro lado cuando hay algo grave que se está denunciando acá. No es un invento de nadie, no es se me ocurrió a mí tal cosa, sino es una denuncia penal de una institución internacional como es la Conmebol ante la justicia, una investigación de la Fiscalía, un allanamiento al banco, un allanamiento al Banco Central del Paraguay, sin precedentes, se hizo eco toda Latinoamérica, en Estados Unidos, en Argentina. Ha llamado la atención que el Banco Central tenga que ser allanado para obtener documentación que pide la Fiscalía y es extraño, a ver, no sé si es extraño, es llamativo, es llamativa la complicidad de ciertos medios que no tienen que ver con el grupo Sucolillo siquiera. Ahí, sobre ese punto, ya vamos al informe de Claudia y arrancamos la charla con el doctor Claudio Lovera. Sobre ese punto, cuando vos decís, se hace eco la prensa internacional a nivel regional. Y vos y la audiencia se preguntará por qué la prensa internacional está interesada en este tema que pasa en Paraguay. Y hay dos elementos cortitos. El primero, que es un hecho insólito, y eso un diario Infobae creo que titula inédito allanamiento de la Fiscalía a la sede de la Superintendencia de Bancos. Eso por un lado, todos se sorprendieron, ¿verdad? Que eso no pasa nunca. En la historia del BCP esto no pasó nunca. Y el otro elemento, lo que pasó el lunes de la semana pasada, ese anuncio que hace la Conmebol, la disposición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos decide entregarle a la Conmebol 71 millones de dólares. Ya la Conmebol recuperó 57 por un lado, en cooperación con la justicia suiza, y 71 millones de dólares Departamento de Justicia de Estados Unidos. En total, 128 millones de dólares. ¿Y por qué eso es importante a nivel regional? Porque esa plata va a la Conmebol. De la Conmebol va a 10 asociaciones de países que forman parte, ¿verdad?, de la Conmebol, asociaciones de fútbol, y es la plata del fútbol. Entonces, por eso también a nivel regional les importa lo que suceda con la Conmebol. La Conmebol recibe plata, esta plata, eso decía en el comunicado de la Conmebol, va a las asociaciones, de las asociaciones a los clubes, y ese dinero es del fútbol. Y por supuesto hay un interés particular a nivel regional de las diligencias de la Conmebol. Y acá hay un caso, estamos hablando de un escándalo, el caso FIFAgate no es un escándalo a nivel ni regional, es un nivel mundial. O sea, FIFAgate es un tema que se habla en todo el mundo y esta es una parte muy importante del FIFAgate donde queda demostrado, les gusta o no les gusta a algunos, que la Conmebol pasó de ser sospechoso a ser víctima y a recibir el apoyo de instituciones como el Departamento del Tesoro, que no te va a entregar 77 millones de dólares así nomás si desconfía de vos. Esa es una realidad. Absolutamente, así mismo, de ser considerada una organización criminal, cuando asume Domínguez se dispone esta auditoría y se colabora con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Conmebol pasa a ser víctima. Por eso está hoy en esa tarea de recuperar dinero en favor de esta institución. Claudia, tenés un informe y arrancamos con el doctor. Asimismo, Jorge, preparamos un material con la cronología acerca de los hechos que involucran a la Conmebol, también a Nicolás Leos y también al Banco Atlas. A continuación el material. El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, en un contacto con Radio 1, hizo una cronología de los hechos que involucrarían al Banco Atlas en un presunto sistema de lavado de dinero proveniente del fútbol que tiene como protagonista al ex dirigente deportivo Nicolás Leos. Según detalló el abogado, en la primera auditoría ordenada por la Conmebol en el año 2016 no aparece el Banco Atlas, pues fue la única entidad financiera que se negó a colaborar y proveer información a los auditores, a diferencia del resto de los bancos que sí entregaron todos los datos. Claudio Lovera recordó que en el 2015 saltó el nombre de Nicolás Leos en marco de la investigación conocida como FIFAgate.
La auditoría forense pudo ser posible mediante el apoyo de algunos bancos que proporcionaron la información requerida. Tras este informe, comenzaron las acciones legales para recuperar el dinero y en febrero del 2017 se hizo una denuncia en Paraguay sobre ciertas irregularidades detectadas. Además, la justicia de Estados Unidos y la justicia suiza solicitaron el dictamen de esta auditoría. El abogado aclaró que en el 2017 la Conmebol hizo una denuncia innominada y entregó el informe de la auditoría forense a la Fiscalía, institución que llevó adelante una recolección de información del sistema financiero y de CEPRELAT. Tras esta diligencia es que aparece el Banco Atlas en el presunto modus operandi de Nicolás Leos para lavar dinero. La Conmebol, de ser considerada una organización criminal por parte de la justicia de Estados Unidos, pasó a ser declarada como víctima, por lo que a finales del año pasado obtuvo copias de la documentación de la carpeta fiscal y observó en el legajo remitido por Atlas la celebración de 2 contratos de fideicomisos de Nicolás Leos por valor de $6 millones en febrero del 2016, que no pudo conocerse en la auditoría forense inicial, pues el banco de la familia Zucolillo no había proporcionado esa información a los auditores de la Conmebol. Al existir méritos para investigar al Banco Atlas, la Conmebol hizo una denuncia, esta vez puntualmente contra Atlas en febrero del 2021. El banco actualmente se expone a una millonaria multa y sus directivos a procesos penales por lavado de dinero. Claudio Loera, doctor, abogado de la Conmebol, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a usted y a la audiencia. En esta historia, en este informe bastante resumido y claro que preparó nuestra compañera Claudia, ¿qué es lo que más hay que aportar, que me parece a mí un poco para que la gente también entienda, doctor? Esta denuncia que presentaron ustedes el 4 de febrero de este año se basa en un informe de auditoría que ordena la Conmebol a 2 contratos de fideicomiso de Banco Atlas con Leos. ¿Por qué la Conmebol ordena esa segunda auditoría, de que después vamos a hablar de la primera? Porque quiero arrancar por eso. ¿Por qué ordena esa auditoría a esos contratos de fideicomiso? Sí, cómo no. Para rememorar y una cuestión cronológica, porque finalmente la Conmebol lo que hace es presenta objetivamente hechos, presenta la cronología de esos hechos y pone a disposición de las diversas autoridades de aplicación de la ley, incluido Paraguay, la información que tiene disponible. En el 2016, luego de que Alejandro Domínguez asume la presidencia de la Conmebol, tenemos que recordar que a finales del 2015 Juan Ángel Naput había sido detenido en Suiza en el contexto del caso impulsado por los Estados Unidos. Se dispone en lo que es la Conmebol una auditoría forense. ¿Qué analiza la auditoría forense? Analiza la información contable, extracontable y la información electrónica existente en la Conmebol. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, la empresa auditora que fue dirigida en esta tarea de auditoría forense fue dirigida por un estudio jurídico americano. En este caso en particular, la presidencia de la Conmebol, Juan Ángel Naput ya tenía contratado un estudio jurídico americano en representación de la Conmebol antes de que él sea detenido para trabajar con el Departamento de Justicia en el contexto. En ese caso en particular era Leos con su pedido de detención internacional y otros dirigentes de la Conmebol. La presidencia de la Conmebol, el nuevo mandato, toma la decisión de cambiar a ese estudio jurídico, identifica otro que empieza a trabajar con el Departamento de Justicia de cerca. ¿En qué sentido? En traer a Paraguay los lineamientos de cómo había que llevar adelante esa verificación para que eventualmente esa verificación pueda servir de prueba en el proceso en los Estados Unidos. Entonces este estudio jurídico americano trae estos lineamientos, esta empresa auditora de reconocida trayectoria es contratada y se hacen tareas como por ejemplo, del dominio de la Conmebol se baja toda la información disponible, por ejemplo, en la nube respecto a correos electrónicos de varias personas que trabajaron en la Conmebol. Se accede a lo que es el soporte interno, también se baja toda la información electrónica, se obtiene la información contable disponible. Hay distintos periodos de tiempo en la Conmebol que había más o menos información. Hay una época, y vamos a usar un término durísima de administración Leos, que iba del 2000
a básicamente finales del 2009-2010, donde había poquísima información. Y eso yo insisto, esa es la característica de alguien que está perjudicando el patrimonio que administra porque no quiere dejar registros. A partir del 2011 empieza a haber un poquito más de información. Entonces la auditoría forense, ¿qué hace? Con esta información contable, extracontable, con información bancaria y con información electrónica, empieza a realizar flujos en lo que es el manejo del patrimonio de la Conmebol. Ejemplo, transferencias de cuentas de la Conmebol directamente a cuentas de Leos, ordenada por Leos. Esas transferencias en un grandísimo porcentaje se exteriorizó entre el periodo 2000 y finales del 2009 y estamos hablando de 28 millones de dólares. Entonces, luego se identifica, por ejemplo, flujos de contratos firmados de auspicio y se vio información electrónica que la Conmebol daba, Leos, daba órdenes, por ejemplo, de que parte de los fondos ingrese a la Conmebol, pero parte ya se dirijan a otras cuentas. Es decir, es una labor de reconstrucción compleja, es una labor donde colaboró mucho la justicia internacional. Suiza y Estados Unidos realmente hicieron una verificación muy profunda. Y también se trató de obtener información local. En ese informe que culminó con un informe, un reporte en febrero de 2017 que se presentó ante el Congreso de la Conmebol, y la Conmebol dio el mandato, los 10 países, de que se formulen las acciones penales a los efectos de investigar esos hechos, que las autoridades respectivas investiguen y eventualmente, si correspondiera, recuperar fondos. A partir de ahí es que la Conmebol hace una denuncia penal en Paraguay y detalle muy importante, por la totalidad de la información disponible en la auditoría forense. La Conmebol no se guardó dato alguno respecto a esos hallazgos de auditoría y lo puso a disposición de la justicia del Paraguay. ¿Qué ocurre a partir de eso? A partir de eso, por lo menos en el caso mío, empiezo a tener casos. En mi caso soy soy abogado externo de la Conmebol, a partir del 2018, con determinados casos. Luego se me solicita, ya en el 2020, el año pasado, en el caso como representante ya de la víctima, el de interiorizarme un poquito de la información que se recopiló en esta causa que se inició en el 2017. Y a partir de revisar la información que proporcionó el Ministerio Público a la víctima, el legajo, y es bueno porque se insiste mucho en el tema, dentro de ese legajo, por ejemplo, no hay informe de CEPRELAT, por lo menos para Conmebol, era proveído por el Ministerio Público, y eso está bien. La Fiscalía esos informes de inteligencia los tiene que manejar aparte. Se pudo identificar dentro de los legajos un legajo donde habían estos contratos de fideicomiso por parte de Atlas. Obviamente eso fue objeto de una verificación con 2 filtros. En primer lugar, un equipo de profesionales que tienen mucha expertise en el tema de lo que es prevención de lavado de dinero y obligaciones de sujetos obligados, y luego una visión penal. Nicolás Leos, para el 2015, para mediados del 2015, con todas las circunstancias acontecidas, y para finales del 2015, difícilmente ningún sujeto obligado pueda decir que Nicolás Leos no era una persona con perfil de alto riesgo. En materia de prevención de lavado de dinero tenemos riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Dudo mucho que en este caso esta entidad no lo haya manejado con esa información como a una persona de perfil de riesgo alto. Entonces, una persona con un perfil de riesgo alto más una operación, y eso es lo importante. Esta operación de fideicomiso no es una apertura de cuenta, no es un CDA, es la conformación de un patrimonio independiente al de Nicolás Leos. Entonces, al ser un patrimonio independiente, realmente es una operación también de un riesgo muy elevado. Es un instrumento, voy a usar un término no muy jurídico. Simplemente fue un depósito que recibieron y bueno, listo, entró en la cuenta y no nos dimos cuenta, ponele. Así mismo. Entonces, son 2 elementos muy, muy relevantes. Y por la información que nosotros pudimos chequear a partir de lo que se obtuvo de la primera denuncia, realmente con esa información, por lo menos a nivel de sospecha, y eso es importante, una denuncia implica poner a conocimiento a una autoridad pública para que tome la decisión de investigar. Realmente a todas las personas que hicieron esa revisión, desde el punto de vista de la expertise de cada uno, quedaron serias dudas respecto a la realización de la debida diligencia en ese contexto. A ver, para hilar nomás. En esa primera auditoría, en la primera auditoría que dispone la Conmebol, ahí no aparece el Banco Atlas. Y No. quiero puntualizar eso, que me parece un dato muy importante. ¿Por qué no aparece, doctor? Sí, vamos a dividir en dos cuestiones. Sí, Está el reporte final de auditoría forense, que es un resumen
¿verdad?, de las conclusiones de la tarea. Ese reporte está listo, firmado y presentado a la Conmebol en febrero del 2017. Pero una cosa es el reporte y otra cosa es toda la tarea realizada por los auditores, que son sus papeles de trabajo. En el contexto de los papeles de trabajo, a partir de lo que eran las indicaciones del estudio americano, se trató de obtener información desde el punto de vista de Atlas. De hecho, que hay una nota enviada a Banco Atlas por parte del estudio jurídico, ni siquiera por los auditores del estudio jurídico americano. Atlas, así como vine mencionando estos últimos días en el contexto de las entrevistas, Atlas hizo su análisis y dentro de su análisis concluyeron de que ellos no podían aportar esa información según su postura. Entonces eso es lo que determinó que no se cuente con información para hacer el flujo de esa entidad. Pero así también, como dije en las entrevistas, sí puedo asegurar con 100% de convicción de que si esta información estaba disponible, iba a aparecer en el informe de auditoría forense. El único banco acá, en nuestro país, que se negó a proveer información, es decir, colaborar con la Conmebol, fue Atlas. En el informe de auditoría forense van a encontrar un listado de entidades bancarias locales e inclusive entidades bancarias que están relacionadas con otras personas jurídicas en el extranjero que aportaron ese volumen de información, y a partir de ese volumen, y también es un detalle creo muy importante de mencionar, a partir de ese volumen hay básicamente 130 millones y un poquito más, pero podemos redondear en 130 millones de distintos flujos que se sospecha que la Conmebol pudo haber sido perjudicada. Dentro de los 130 millones, para hacer un número redondo, hay 28 millones, entre 28 y cerca de 30, que tenían más información para hacer trazabilidad. Es decir, uno estaba más cerca de poder determinar el destino de esos fondos y poder hacer actividades de recuperación. A la fecha de hoy, la Conmebol recuperó 128 millones de dólares y yo creo que esa no es una información irrelevante. Es una información muy importante. Estamos hablando de no solamente plata que Leo, sino que todos los integrantes de esa directiva de la Conmebol, o sea, Grondona, todo ese equipo, porque ahí se sabe que Grondona era, digamos, el papá guazú en realidad de toda la operación. También la gente de Brasil. Entonces, acá es el caso, se habla de Leo porque era el presidente de la Conmebol, pero realmente el dinero se repartió entre esas 10 federaciones y otra gente más que estaba metida fuerte ahí. O sea, esos dirigentes, ¿verdad? No federaciones, afortunadamente, desafortunadamente. Ahora, cuando una cosa es que el banco X reciba un depósito de un cliente habitual de 30 años, a lo mejor Nicolás Leos, y ese dinero yo no lo reporte porque es un cliente que mueve mucho, pero de repente, cuando ese cliente en el 2015 ya es una persona que está saliendo en todos los medios, como que hay sospechas sobre él, hay denuncias, hay órdenes, hay investigaciones internacionales, y esa persona decide hacer un movimiento grande de dinero con una figura justamente de blindar un dinero sospechosamente en momentos en que puede ser incautado ese dinero, ¿por qué el banco no le llama la atención? ¿Por qué el banco no dice, che, Perambo, ¿por qué está haciendo esto? Y es uno de los objetos dentro de lo que debería ser una investigación por parte del Ministerio Público bien profunda. El Ministerio Público, y entiendo, viendo de hecho las publicaciones que existen, solicitó, por ejemplo, información al propio banco y también solicitó información a la propia superintendencia. Y eso es importante que lo haga porque el Ministerio Público tiene que cruzar esa información. Mi lectura, necesariamente Superintendencia tuvo que haber pedido informes al Banco Atlas en aquella época porque si bien, por ejemplo, el banco no necesita autorización de Superintendencia para realizar estos contratos de fideicomiso, obviamente sí, una vez realizados los tiene que comunicar. Dudo mucho que a la gente de Superintendencia no le haya llamado la atención estos contratos y no haya requerido esa información. Bueno, es parte del trabajo de una investigación financiera el cruzar toda esa información y también ir identificando ejemplos, si se hizo o no la debida diligencia. Hay que recordar que debida diligencia para una persona de riesgo alto implica chequear origen de fondos. Ahí está la nota, doctor. Mira, puedes ver. Tiene fecha septiembre 13 de 2016. Tiene la firma de Miguel Ángel Miki Saldívar. Es la nota que le remiten a este estudio jurídico que mencionaste, Quinn Emanuel. Y ahí le dice, no podemos proveerte la información que estás solicitando porque nos amparamos en el secreto bancario. Es decir, el único banco a nivel local que se negó a proveer información para la elaboración
de esa auditoría primera de la Conmebol es este banco, que entre paréntesis también le envían una nota a Inmobiliaria del Este. Inmobiliaria del Este sencillamente, por lo menos no tenemos copia, parece que no, ni siquiera se excusó con esto, ¿verdad? Sencillamente no respondieron. Entonces, mal se podría decir de que la Conmebol no movió un dedo para la recuperación de dinero cuando Leos estaba todavía vivo. Ahí está la nota. Por ejemplo, esta en particular tiene fecha 13 de septiembre de 2016. Leo estaba vivo todavía y se hizo toda esta diligencia. Porque digo nomás porque te pregunto esto y pongo a consideración, porque en esta campaña de defensa que hace el diario ABC Color a su banco, mencionan dos cuestiones. Por un lado, Conmebol vista gorda, dice. ¿Cómo Conmebol vista gorda si fueron ustedes los que hicieron la denuncia y la auditoría y la denuncia penal posteriormente? Y lo otro, no movieron un dedo para recuperar dinero cuando Leo estaba vivo. Acá está una muestra. El propio presidente del banco asume que recibió la nota el 12 de agosto y responde que no va a proveer información porque se amparan en el secreto bancario. De hecho, Sigue protegiendo esa cuenta, digamos. de hecho, una cuestión que es bueno, si bien la Conmebol es una organización privada, pero no obstante, obviamente el fútbol interesa y es una pasión de mía y de mucha gente más. Hay que entender que toda esta recuperación que realiza el Conmebol no es una cuestión que surge de un día para otro. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, Suiza. Suiza cuando coopera con Estados Unidos a los efectos de la detención con fines de extradición de Juan Ángel Naput en el 2015, Suiza ya decide abrir causas penales por lavado de dinero en dicho país, identificando cuentas. La Conmebol, con esa autoridad de aplicación, participó proporcionando información, participó también litigando desde el punto de vista de lo que es un litigio en sede penal, ¿verdad? Porque en realidad en sede penal uno necesita la actuación de la autoridad pública y uno colabora, o sea, uno no es el titular de la persecución como víctima. Lo mismo con Estados Unidos, es decir, lo que se recuperó y se comunicó el año pasado, lo que se recuperó, se comunicó por el Departamento de Justicia este año, no es una tarea que se inició luego que murió Leos. Es una tarea que ya se inició desde inicios del 2016 y son arduos, varios años de trabajo, varios años de esfuerzo por parte de la dirección jurídica de la Conmebol y la presidencia. No es una cuestión que surgió, falleció Nicolás Leos y ahora nos movemos. En realidad no es así. En esa denuncia penal de este año, ahora del 4 de febrero, en el escrito que lleva tu firma como abogado de la Conmebol, en una parte, porque nosotros hemos accedido también y hemos leído, en una parte, doctor, decís, no hay registros a la vista, por lo menos, de que el Banco Atlas, en la operación del 11 de febrero de 2016, cuando se consolidan estos dos contratos de fideicomiso, que se haya hecho la debida diligencia. Había una duda, porque ustedes dejaban abierta la posibilidad. No aparece en la carpeta fiscal, lo que no significa que no lo hayan hecho. La semana pasada, creo que el martes, el propio Grupo Sucolillo, el diario ABC Color, termina confesando de que efectivamente no hubo ningún reporte, ninguna alerta, ninguna diligencia, ninguna debida diligencia ampliada. Dicho esto, ¿cuál es la interpretación penal ante esa confesión que hace el Grupo Sucolillo, asumiendo de que no realizaron la debida diligencia? Asumiendo esa postura, en primer lugar, es la confirmación de que la denuncia de la Conmebol es seria. Claro. Es decir, la Conmebol, la información disponible, y también quiero destacar y mencionar, se formuló la denuncia en febrero de este año, y ustedes, o en realidad nadie habrá escuchado que la Conmebol hizo comentario alguno a partir de esa circunstancia. En realidad nadie se enteró de la existencia de esa investigación penal. Nosotros nos enteramos después, 4 meses después, ¿verdad? Porque es lo que corresponde a una investigación financiera seria. Entre paréntesis, doctor, disculpame que te interrumpa, nos enteramos después del allanamiento de la Fiscalía a la sede del Banco Atlas y nosotros, es más, nos preguntábamos, ¿qué caso tiene? ¿Cuál es el caso real? ¿Verdad? Porque los fiscales no hablan, ¿verdad? O sea, por lo menos Liliana Alcaraz no habla y yo le pregunté a la gente de la Fiscalía por qué no hablan. Me dice, hay varias diligencias todavía pendientes por hacerse. Entonces ellos querían hacer ese proceso y no evitar que se contamine o evitar la campaña lapidaria que siempre hace ABC hacia los fiscales que les molesta, o jueces también. Entonces después nosotros empezamos a averiguar
pero ¿qué caso en particular? Y ahí pudimos acceder y enterarnos de que había una denuncia penal, personas innominadas, presunto lavado de dinero. Al leer la copia se habla de estos dos contratos de fideicomiso de Atlas. Sí, efectivamente. Y quería redondear diciendo, si la finalidad perseguida por la víctima no fuera que se esclarezcan los hechos, no hubiera tenido este comportamiento. Esperamos, dejamos que la Fiscalía, que de hecho es lo que corresponde, ¿verdad? Que la Fiscalía profundice su investigación y vaya tomando las decisiones. El allanamiento fue una de las decisiones, todo lo cual también muestra que la denuncia es seria. En materia de lo que es, en este caso en particular, el aspecto de debida diligencia, es un elemento muy importante a ser evaluado penalmente en caso de que la misma no haya existido, porque, vuelvo a insistir, una persona con un perfil de riesgo alto a finales del 2015. Quiero recordar que en enero del 2016 la Conmebol fue allanada a pedido de los Estados Unidos. Entonces son datos absolutamente relevantes para poder, en este caso en particular, contextualizar cómo se llevó adelante las actividades en el contexto de la entidad. Pero, siempre insistiendo, la Conmebol lo que quiere es solamente que se investigue, que se llegue a la verdad real y si esa verdad real implica consecuencias jurídicas que se apliquen. Una pregunta y para la vuelta en todo caso, ¿ya el Banco Atlas entregó todo el dinero que correspondía entregar o sigue reteniendo ese dinero? ¿Y qué pasa con las utilidades generadas todos estos años por esa gran cantidad de dinero que estuvo depositada en el banco? Vamos a responder eso a la vuelta de la pausa y agregando a eso que pregunta Pipo, hay dos cuestiones. Hay una responsabilidad administrativa, el banco podría ser sujeto de una multa y una responsabilidad penal. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Bueno, seguimos en Caro Cruz. Estamos hablando con el doctor Claudio Lovera, abogado de la Conmebol. Pipo, vamos con tu pregunta, después lo... Justamente, repito la pregunta, el tema del dinero que todavía quedan Atlas en las empresas del Grupo Sucolillo, si se devolvió todo ese dinero, ¿se entregó ya a la Conmebol o siguen reteniendo? Y segundo, ¿qué pasa con toda la plata que se ganó en estos años dentro del banco? Generó utilidades, un dinero que no debía estar ahí, que generó utilidades tanto para Leos o los otros implicados como para el banco mismo. Ok, en la investigación penal, esta investigación que está abierta, una investigación financiera y abarca sospecha de lavado de dinero, implica hacer trazabilidad. Entonces, con la información disponible hay que hacer trazabilidad para poder responder el monto total en caso de que se confirme esa sospecha. Y en caso de que se confirme esa sospecha, cualquier persecución por lavado de dinero abarca las ganancias. También debe ser objeto de la persecución penal esas ganancias si se confirma esa hipótesis. O sea, el banco es responsable de haber pagado utilidades a terceros o a alguien. Si, por ejemplo, el banco le pagó de ese fideicomiso a alguien y ese dinero no se puede recuperar, ustedes pueden decirle, bueno, ustedes, este fideicomiso tenía 6 millones de dólares, ahora quedan 4. Ustedes, estos dos que pagó al abogado tal, a la empresa tal, y esa plata desapareció, es responsable el banco, ¿verdad? El banco en realidad, en primer lugar, en caso de que se confirme la sospecha, sus propias utilidades deberían ser objeto de la persecución penal, porque obviamente hacer estas actividades implican utilidades para la persona jurídica. Independientemente de la multa que pueda tener el banco. Independientemente. Antes de ir a eso, hay una cuestión fundamental, Belén. Pon esa nota que te pasé acá, por favor, la última. Esta nota tiene fecha 3 de abril del año pasado. ¿Quiénes firman la nota? Las dos hijas de Nicolás Leos. Nora Cecilia Leos Plate, por un lado, y la otra María Celeste Leos Plate. Y en esa nota del 3 de abril, ellas, ¿qué es lo que le piden al Banco Atlas? La devolución de esos 6 millones de dólares de esos dos contratos. Y eso hay que entender también. Ahí está la nota. Voy a poner acá, Belén, para leer, porque tiene que ver con esto también. Se lee bien, ¿verdad? Un poco. Pantalla completa, sí. Sí. Pero voy a buscar acá mi teléfono. ¿Quiere que lea? Esa parte, al respecto... Al respecto, manifestamos nuestra decisión de ceder todos los derechos económicos del presente fideicomiso y consecuentemente instruimos irrevocablemente a ustedes, conforme al artículo 917, inciso del Código Civil, a transferir
en fecha 15 de julio del 2020 a la Confederación Sudamericana de Fútbol, a cuenta de dicha confederación, la cuenta de dicha confederación, perdón, que será indicado por la misma, el importe en dólares americanos correspondiente al monto de capital del CDA que compone el patrimonio autónomo, que totaliza 8.851 millones de guaraníes, y los intereses devengados hasta la fecha 15 de julio de 2020, previa deducción de impuestos, honorarios de fiduciario y gastos administrativos que corresponden. Verificado la transferencia señalada, más arriba les instruimos a iniciar el procedimiento de liquidación del presente fideicomiso. Ahí está. Eso, el 3 de abril, las hijas de Leos le envían esta nota al Banco Atlas. ¿Por qué se menciona este monto de casi 2 millones de dólares? 8.831 millones de guaraníes. Porque son dos contratos fiduciarios. Uno que hace Leos y la otra es la que hacen las hijas. La que firma Leos de 4 millones de dólares. La que firman las hijas de 2 millones de dólares. ¿Qué representa o qué significa este hecho, doctor Claudio Lovera, de que las hijas le pidan solamente al Banco Atlas? ¿Por qué digo solamente? Porque esa familia también tiene dinero en otros bancos, acá, local. Pero solo le pide al Banco Atlas la devolución de ese dinero. ¿Qué significa? ¿Qué implica esto? Y si esta devolución formó parte de un acuerdo extrajudicial, hijas de Leos Conmebol, porque eso dice el comunicado del Banco Atlas, de que esta devolución formó parte de un acuerdo extrajudicial entre las herederas y la Conmebol. ¿Eso es así? Bueno, voy a comentar desde el punto de vista de la información que yo conozco. Sí. No intervengo en todos los casos que tienen que ver con Conmebol, sí en varios, pero no en el 100%. La Conmebol, como consecuencia de las persecuciones penales en distintas jurisdicciones, la familia Leos hizo devolución de fondos en el contexto de estas persecuciones penales. Es decir, no fue una decisión antojadiza, sino como consecuencia de lo que se impulsó, se verificó y se reconstruyó e inclusive se congeló en el extranjero. En este caso en particular, esto es un rompecabezas financiero que hay que armar. Este es un elemento a considerar en el contexto de este rompecabezas. Ahora, sí quiero destacar, y es un punto que es absolutamente también relevante, ustedes podrán notar que esta información no está mencionada como fundamento de la denuncia. Esta devolución de dinero. Asimismo, No está. se tiene que tomar en consideración en el contexto de la investigación penal, pero en realidad, y eso es una muestra más de que esta es una denuncia penal seria, la denuncia deja para el análisis del Ministerio Público en su labor de chequeo, pero para que no se señale que eventualmente era una denuncia que podría ser calificada como subjetiva, en realidad parte del análisis de la operación en sí. Es decir, la denuncia penal con la información disponible no marcha del final para atrás, sino marcha del inicio para adelante, lo cual muestra, insisto, no es ninguna denuncia subjetiva, no es ninguna denuncia dirigida, sino es una denuncia que parte del análisis de flujos de fondos. Podía haber sido más cómodo citar solamente ese elemento y decir vayan para atrás. No, hicimos el análisis desde el inicio mismo de la operación, desde los perfiles de la operación, desde las características de la operación y su alcance. Entonces eso es lo que motivó y es lo que le motivó al propio Ministerio Público a decir estamos de acuerdo, corresponde abrir un caso penal e inclusive obtenía más información, decir corresponde inclusive realizar allanamientos en búsqueda de la información. Insisto, creo que denota que es una denuncia absolutamente seria. Claro, por eso hacía referencia a esta nota, ¿verdad? Que aclaraste ahora, doctor, que perfectamente pudieron haber, porque como dicen ustedes los abogados, esta nota al pedido de las herederas de Leos, que le hace al Banco Atlas para que devuelva dinero a la Conmebol, confesión de parte del relevo de pruebas, por un lado. Y por otro lado, lo que nosotros estábamos diciendo también la semana pasada, nadie en su sano juicio decide devolver dinero bien habido o dinero lícito. Nadie devuelve dinero limpio. Pelea hasta la última consecuencia. No, rápidamente así le envía una nota al departamento fiduciario del Banco Atlas, nadie devuelve 2 millones de dólares. Sí.
De hecho, insisto con la cuestión, un hecho punible es una circunstancia que está prevista en la ley penal y hay una serie de circunstancias alrededor que pueden reforzar esa hipótesis. La Conmebol, a los efectos de hacer una denuncia absolutamente seria y presentar objetivamente hechos, planteó en su denuncia la circunstancia principal. Obviamente tiene que ser objeto también de una valoración estas circunstancias adicionales y es correcta, es una línea de razonamiento absolutamente válido el que señala. Y a propósito de eso que te preguntó Pipo, acá en la nota, porque yo quería que lean, devuelven los intereses devengados también y el banco se queda con las ganancias. Acá está, está por escrito, ¿verdad? O sea, sí. dejan El constancia banco de esto. se queda inclusive con los gastos administrativos. O sea, toda una operación que el banco, a sabiendas de que estaba haciendo mal, ganó otra vez plata con eso, cobró costos de honorarios de fiducia, costos fiduciarios, gastos administrativos, que son utilidades que entran al banco, que no correspondían. O sea, acá la familia Leos, al demostrarle a la Conmebol, ni siquiera en juicio, le demuestra, mira, este dinero no corresponde a ustedes. Perfecto, le devolvemos nosotros. Si no nos corresponde a nosotros, acá tienen. Ni siquiera van a juicio. Y el banco se agarra de la plata y se apropia de la plata y dice, no, espera, nosotros queremos quilombo, nosotros queremos ir a juicio. ¿Por qué? Porque hay ganancias del banco y sabe el banco que si se desarma todo, no quiere llegar a un acuerdo. O sea, como hay como una mala fe también del banco de no querer devolver lo que ganó, de toda la plata que circuló y que movió dentro del banco, porque eso es mucho dinero lo que se ganó con ese dinero del Leo ahí. Entonces, por un lado la familia pone buena voluntad y dice, ante la demostración de los hechos de que ese dinero no nos corresponde, acá tienen. Y llegan a un acuerdo con la Conmebol, sin ir a juicio. Como vos decís, podría haber peleado, ir 10 años a juicio, entrancarse y no lo hizo. Perdón Pipo, hay que hacer una puntualización. Las hijas no llegaron a un acuerdo con la Conmebol. Doctor, corregime si me equivoco porque sé que no estás en todos los casos, pero a mí me tocó hablar también con otros abogados de la Conmebol que están en esto. Cuando salta el escándalo FIFA Gate, la justicia suiza embarga poco más de 30 millones de dólares que Leo tenía en banco suizo. Y las hijas allí deciden apelar esa decisión de la justicia suiza. La justicia suiza le dice, no, en vano están apelando porque este dinero nosotros ya lo embargamos y vamos a quedarnos hasta que termine la investigación. Y le vamos a investigar también a ustedes por lavado de dinero o presunto lavado de dinero. Ante esa desesperación de que las otras empresas vinculadas a las herederas de Leos también sean investigadas por lavado de dinero, ellos apresuradamente deciden que esta plata se devuelva ya a la Conmebol, porque ahí voy cuando digo confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Por qué no devolvieron de otros bancos? Solo el de Atlas, porque ahí podemos hacer una presunción de que ellas también eran conscientes de que ese dinero no tiene un origen lícito. Entonces, en su espacio reservado, Atlas dice, esa devolución se hace porque la Conmebol acordó con la familia de Leos. Hubo un acuerdo con la Conmebol, eso es lo que estoy diciendo. No, pero no fue, es lo que digo, lo que estoy explicando, no fue un acuerdo extrajudicial, es una decisión que toman las hijas acorraladas ya por la investigación de la justicia suiza. Entonces, para desprenderse de lo que eventualmente podría ser una investigación sobre ellas y sus bienes, sobre el lavado de dinero, ellas toman la decisión, pero no fue un arreglo charlado previo extrajudicial, como dice Atlas, con la Conmebol. ¿Es así, doctor? Fue un acuerdo en el contexto de persecuciones penales. Claro. En Suiza, y hay que recordar, en esa época no trabajaba con la Conmebol, pero sí recuerdo, inclusive hubieron fiscales suizos que vinieron a Paraguay a los efectos de profundizar la investigación. Suiza, a partir de la detención de Juan Ángel Naput, abrió un caso penal. Fue identificando cuentas y fue congelando cuentas, no solamente de Nicolás Leo, sino también de otros dirigentes. Y en ese contexto, por eso también la auditoría forense fue aportada a la justicia suiza. La justicia suiza identificó que realmente esos fondos tendrían o tienen su origen en perjuicios patrimoniales a la Conmebol. Es el motivo por el cual finalmente termina estos retornos de fondos, ¿verdad? Y en ese contexto, a ver, interpretando tu pregunta, esos acuerdos no es sentarnos y charlar y decir, sí, buenamente
yo quiero llegar a un acuerdo si no forma parte del contexto de persecuciones De persecución penal, claro. No Así es que mismo. de onda se pusieron de acuerdo. Y lo otro que me parece también importante, cuando de estos 6 millones de dólares con Atlas, se menciona también en una parte pequeñita de la auditoría, no de la denuncia penal que formularon ustedes, una cuestión de las garantías que pone Nicolás, no sé si ese es el término, Leos, para la concreción de estos dos contratos fiduciarios. Una de ellas es también un poco para justificar de dónde viene eso, de dónde vino el dinero, los 6 millones de dólares. Supuestamente una deuda de 32.000 millones de guaraníes que tiene Inmobiliaria del Este con Leos. Por otro lado, un honorario, 10.000 dólares por mes, que recibía supuestamente Nicolás Leos en su condición de presidente honorario de la Conmebol. Ahí hago un paréntesis. No hay ningún registro de que Leos haya sido designado, nombrado presidente honorario de la Conmebol y mucho menos de que por ello haya recibido o estaba recibiendo 10.000 dólares en concepto de salario. Solo aparece un recibo que tiene la Conmebol de 20.000 dólares supuestamente, que formó parte de ese salario de Leos mayo y junio del 2015. Pero lo único que se tiene es eso y no coincide otra vez con lo que mostró el Banco Atlas, con ese recibo. Hay diferencias en el contenido, en los detalles de ambos recibos, por lo que se presume de que podríamos estar hablando de documentos adulterados o fraguados. Y lo otro, para la garantía que plantea Leos, es una deuda que tiene el Sanatorio Migone con él, que entre paréntesis sanatorio, que es administrado por un yerno suyo, ¿verdad? Y la lógica allí, cuando se insiste en el tema de la debida diligencia ampliada, es que cuando cierra la operación el Banco Atlas tuvo que haber agarrado el teléfono, tuvo llamado a la Conmebol. Es cierto que Leo recibe 120.000 dólares por mes, por año, 10.000 por mes. No lo hizo porque ya está esta actual administración y dice que tal cosa no ocurrió. ¿Hizo eso con la Inmobiliaria del Este? No sabemos, son el mismo grupo empresarial. ¿Hizo eso con el Sanatorio Migones? Tampoco se sabe, ¿verdad? Sí, y lo que mencionás forma parte de la documentación que se le requiere a un cliente para construir su perfil operacional en una entidad, el LOA. De la lectura inclusive también de las distintas publicaciones de los medios de prensa se observa que seguramente en algún momento Nicolás Leos habrá sobrepasado ese perfil y se le habrá requerido documentación respecto a depósitos que habrá realizado. Y en ese contexto no es lo mismo hacer un chequeo respecto a esa información con un perfil de riesgo bajo versus hacer un chequeo con lo que es un perfil de riesgo alto. Y riesgo alto implica hacer una verificación de origen de fondos y realmente si eso hubiera existido, la Conmebol hubiera respondido respecto a ese recibo que no había ninguna designación de Nicolás Leos en el carácter de presidente honorario y con remuneración. Eso no existe. Y ese hecho de la diferencia en la documentación, ¿verdad? Hay una copia que tiene la Conmebol que increíble no coincide con la otra copia, ¿verdad? Entonces, ahí lo primero que uno, pues yo vi los dos documentos, ¿verdad? Digo, acá alguien fraguó. Alguien fraguó para justificar, ¿verdad? No sabemos si lo hizo Leo, no sabemos si lo hizo el banco, pero alguien fraguó ese documento porque no puede ser que el único registro de la supuesta designación o salario de Leo como presidente honorario, el único documento no coincide uno con el otro, el que tiene la Conmebol y el que tiene el Banco Atlas. Y tomando ese documento como ejemplo, hacer una proyección anual sobre ese documento no corresponde con la verdad. No corresponde con la verdad. Así mismo, porque entiendo que a partir de ese documento se hizo una proyección de que él tenía un flujo de ingresos de 120.000 dólares año, claro. Y eso por parte de la Conmebol no corresponde. Para designarle a alguien presidente honorario mínimamente tiene que haber una copia de una asamblea, es un acta, un registro alguno. Hay ni un registro de eso, ¿verdad? No. Ni un solo registro. Tenemos que hacer una pausa, ¿sí? Última de este bloque, ¿verdad? Pausa, venimos enseguida. La salud es delicada, el manejo de la información sobre ella también. GIS Innova es el sistema informático de salud en tiempo real que lo cambia todo, maximizando recursos y potenciando los beneficios para la salud. Años de experiencia en Paraguay y América Latina nos avalan. Representa y distribuye Green S.A.
Vivimos en un mundo lleno de uniones famosas como Pharmacenter y Banco Basa que se unen para traerte la primera tarjeta de crédito que te cuida con beneficios increíbles todo el año. Solicita tu tarjeta llamando al 021-618-7070 o ingresando a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo. Doctor Claudio Lovera, a partir de ahora, ¿qué es lo que se tiene que dar? ¿Hay diligencias todavía pendientes del Ministerio Público, supongo, claro, en el marco de esta investigación? Y a eso que te preguntaba, acá hay una responsabilidad administrativa, digo, del Banco Atlas, y una responsabilidad penal. Explícanos qué es lo que tiene que darse en ese sentido. Bueno, por lo que vi, inclusive también por las publicaciones, y de hecho es conocido por todos, entiendo que el Ministerio Público obtuvo información del banco, documentación interna, y también obtuvo información de la Superintendencia de Bancos. Desde el contexto de la Superintendencia de Bancos entiendo que al Ministerio Público interesó ir a obtener esa información porque la Superintendencia debió haber hecho algún tipo de inspección respecto a estos contratos. Las entidades bancarias no están obligadas, de hecho no lo hacen, a solicitar una autorización previa para conformar estos contratos de fideicomiso, pero me imagino que el banco, luego de haber conformado los mismos, habrá comunicado a Superintendencia de Bancos. Entonces la lectura es que en ese contexto habrá existido algún tipo de verificación, ya sea extra situ o intra situ. Entiendo que el Ministerio Público, la primera tarea de una investigación financiera, tiene que cruzar esos dos legajos para ver en primer lugar si coinciden. Acá la cuestión es clara, el banco se lava las manos basándose en argumentos muy pueriles, el sueldo acá, una deuda acá, una deuda de la inmobiliaria del este, que todo es, y es un monto gigantesco. O sea, la misma explicación del banco es muy, perdón el término, PNI, para no informar. O sea, ¿cuál es la explicación? Porque el banco usa sus argumentos para no informar al BCP que la operación es sospechosa, cuando por el monto mismo y por la persona ya es sospechosa, aunque justifique con, no sé, 10.000 papeles esta cuestión, tendría que haber informado sí o sí. Y ahí está el problema. O sea, de ahí debería de venir un sumario. ¿Existe el sumario dentro del Banco Central? El Banco Central, la Superintendencia en este caso, a partir de que eventualmente, hoy en día tengo entendido que no hay ninguno abierto, eso no significa que no exista la posibilidad de ser aperturado un sumario. Entiendo y me imagino que la Superintendencia de Banco estará interesado en el avance de la investigación por parte del Ministerio Público para tomar decisiones en ese sentido. Respondiendo a tu pregunta y a tu análisis, también una cuestión que de la lectura que realicé por ejemplo, la solicitada del banco, también de las publicaciones periodísticas, hay una cuestión que a mí me llama la atención. De la lectura, al parecer la explicación es: hice una operación, un reporte, pero de operación sospechosa ya por mediados de mayo del 2015, sí. Entiendo que es lo que dice el banco. Entiendo que ese reporte habrá sido por lo que se llama prensa negativa, y al parecer el banco está en la posición de yo reporté y nadie me dijo nada y por eso hice el fideicomiso, y así no funciona la debida diligencia. O sea, el reporte de operación sospechosa se forma una base de datos, en este caso en particular la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, le sirve para su análisis, pero eso no le exonera al sujeto obligado, y hay que recordar, el banco es sujeto obligado en materia de prevención de lavado de dinero, de hacer conforme, insisto, al perfil transaccional de Nicolás Leo al 2015, final del 2015, primero, Fiscalía tiene que verificar cuál era el perfil que manejaba esta entidad respecto a Leos. Si era un perfil bajo, hay un error gravísimo y eso es inaceptable. Si era un perfil de riesgo alto, que es lo que realmente era en ese momento, y bueno, vienen más preguntas aún. Ese perfil, una operación, insisto, una operación que no es aperturar una cuenta o habilitar un CDA, cuando se afirma de que supuestamente tenía cláusulas de salvaguarda en el sentido de que se podía responder en el contexto de persecuciones judiciales con ese patrimonio, eso no responde a la realidad. La regla del contrato se tenía que cumplir instrucciones de Nicolás Leos, y Nicolás Leos darle una instrucción de, por ejemplo, cubrir un gasto judicial, una obligación judicial. Si no había esa instrucción, no se podía tocar ese patrimonio. Una instrucción es pagar, por ejemplo, su abogado a la defensa. Entonces, hay mucha información que no se presenta correctamente y es lo que el Ministerio Público tiene que deslindar.
menor de los casos, digamos, si Leos decidía abrir una nueva SA, se podría llegar a justificar ese argumento de que en mayo del 2015 ellos ya emitieron un ROS. Incluso allí podría, ¿por qué? Porque no cambia la titularidad de quien hace la operación. Cuando se hace el fideicomiso, ya estamos hablando de un cambio de dominio de la identidad del dueño del dinero. Entonces, si no se hace el reporte, ¿cómo se puede hacer la trazabilidad del dinero? Por eso es que entre paréntesis, por eso surge la denuncia de ustedes, ¿verdad? Porque no se hizo esa debida diligencia que finalmente el banco termina confesando que no lo hizo. Es un elemento trascendental en esta investigación financiera de la Fiscalía, el de dentro de ese legajo, que el Ministerio Público tome una postura respecto a lo que hizo o dejó de hacer esta entidad entre finales del 2015 e inicio del 2016. Llamativo realmente igual lo del Banco Central de la Superintendencia de Bancos, que se suma al tema de no querer a colaborar con la Fiscalía a tiempo, justificándose en un supuesto secreto bancario cuando estamos hablando de un caso internacional muy sonado. No se justifica la no apertura de un sumario, es como están estirando el tema cuando el sumario no es vinculante a que sea culpable o no a la larga en un juicio que puede durar 7 años, 8 años el Banco Atlas con la Conmebol, ¿verdad? La denuncia o la denuncia nacional, sino que debe ser parte del proceso del Banco Central para controlar que los bancos se adecuen a las normas. Si los bancos no se están adecuando a las normas y hay una denuncia, por lo menos una información pública de que el banco no se adecua a las normas, la superintendencia de banco tiene obligación de ir a auditar ese banco, intervenir en la situación y ver qué pasa, porque si llega a suceder algo ilícito, el banco en ese momento, al no meterse a tiempo, es cómplice y encubridor y responsable también de lo que pueda suceder con ese dinero. Y adicionalmente, y le sumo a tu análisis, el instrumento del fideicomiso es un instrumento muy delicado, es muy importante en el contexto del desarrollo del sistema financiero y yo entiendo que es una figura de mucho interés para la superintendencia de proteger la imagen del fideicomiso y que no se preste a cuestiones irregulares. Dándole la derecha a la superintendencia, yo estimo que estarán esperando ver si salta algún elemento adicional al que ya habrán evaluado. Pero también quiero destacar respecto al tema del allanamiento, mi lectura jurídica respecto al allanamiento por parte del Ministerio Público a la Superintendencia de Bancos. La decisión de la Fiscalía, mi lectura jurídica fue la correcta, porque como mínimo hay un error de interpretación jurídico grave por parte de Superintendencia de Bancos, porque a partir de la modificación en los últimos años de lo que es la ley de bancos, el Ministerio Público es una de las personas, en este caso jurídica, que está exonerada del secreto bancario. Entiendo por lo que vi de las publicaciones que la superintendencia, para no proporcionarle esa información al Ministerio Público, le señaló de que se amparaba en la ley orgánica del Banco Central del Paraguay. Ese fue el argumento. Que es anterior a esta modificación de la ley de bancos. Ahora, la ley orgánica del Banco Central, además de este aspecto de sucesión de leyes, ¿verdad? La ley orgánica del Banco Central señala de que están exceptuados los que están listados en la ley orgánica más los que están listados en leyes especiales. La ley de banco es una ley especial y exceptúa al Ministerio Público. Eso explicó también muy bien el juez que firma y que se allana el pedido de la Fiscalía, Humberto Tazú, que es un especialista, aparte de ser juez de penal de garantía, un especialista en delitos económicos. Y ahí quería llegar a lo siguiente. Si Superintendencia le planteó al Ministerio Público hagan un pedido vía judicial para que les informe, la Fiscalía, si tiene esta interpretación que acabo de dar de que está exento del secreto bancario, no podía seguir ese camino porque sería contradecir la ley. El juez le dio la razón al Ministerio Público y el último aspecto, que yo tenga conocimiento, Superintendencia, esa resolución judicial no la apeló. No, está firme. Y aparte de eso, a mí me pareció muy raro, ¿verdad? Eso lo comentamos varias veces, porque el Banco Central del Paraguay, cuando le preguntaron también a José Cantero, presidente del BCP, ellos justifican, ¿verdad? El BCP no tiene que interpretar la ley. El Banco Central tiene que cumplir la ley. En todo caso, si ellos no están de acuerdo en esa modificación que se hace después a la ley de bancos, distinta a lo que dice la Carta Orgánica del BCP, eso se plantea en otra instancia, que de hecho en algún momento ellos confiesan de que se presentó, no corrió en el Parlamento, pues es otra historia. En síntesis, el BCP tiene que cumplir la ley. Y encima la Fiscalía le advirtió 2 veces. Le hace un primer pedido,
Le responde Hernán Colmán Rojas, el superintendente de banco, le dice, no te vamos a responder. Hay una segunda nota del Ministerio Público, le dice, mire señor superintendente, si ustedes no nos responden, nosotros vamos a utilizar los resortes legales para ese efecto. Es decir, si no me da, vamos a conseguir nomás luego esa información y vamos a allanarte. Y ahí es donde dice José Cantero, pero el Banco Central proveyó toda la información. Claro, proveyó toda la información a la fuerza, allanamiento. No. Y eso, ¿por qué en este contexto es preocupante? Las recomendaciones de Gafilat, artículo 2 de las 40 recomendaciones, último párrafo dice, las instituciones tienen que trabajar de manera coordinada y cooperar entre sí, cuando se trata, por supuesto, del lavado de dinero. Y es lo que también el juez Otazú dice, también veníamos trabajando con la Fiscalía, con el juzgado también y con el Banco Central del Paraguay, que justo en este punto hay como que un quiebre. Y es más, el juez Otazú dice en una parte de su argumento para justificar el allanamiento, poco favor le hace esta postura de la Superintendencia de Bancos al examen o al objetivo que tiene Paraguay en el tema de ahora Gafilat. Está Gafilat acá y lo primero que va a revisar es cómo actúa tu Banco Central, porque vos puedes decir después quiénes son los sujetos, que los bancos privados, que la financiera, las casas de cambio, las empresas, todo el comercio en general puede tener se puede dar una mirada a eso, pero cuando vos ves que el Banco Central de Paraguay se presta a ser cómplice, o por lo menos encubridor, o por lo menos se niega a dar información a la Fiscalía en una investigación tan grave como esta, te hace dudar de la integridad de los miembros de ese Banco Central y de las condiciones que tiene el país para responder, porque vos puedes tener muchas leyes, hermosas leyes para el tema de Gafilat, pero si el Banco Central se lava las manos y actúa de manera ilegal, porque es la manera en que actuó, te hace dudar de que la calificación de Gafilat pueda ser buena o mala ya de entrada. Y a eso hay que sumarle lo de la superintendencia y cerramos con esto, doctor, te dejamos. Eso que explicaste así de paso, es interesante puntualizar. La superintendencia tuvo que haber hecho la verificación in situ, hizo la verificación extra situ. Explícanos esa extra situ. In situ es cuando va, revisa, los papeles que vos me dijiste son reales y va y mira, observa. Y lo otro es cuando recibe por correo. Cuando hace inspecciones la superintendencia de banco, básicamente tiene dos opciones. Una, extra situ, envía correo electrónico y le pide información a la entidad bancaria y revisa el legajo. Y lo que es in situ va hasta lo que es la entidad, en este caso bancaria, y revisa personalmente los legajos y los respaldos de la información que se le proporciona. Habrá que ver en este caso cuál de las dos formas llevó adelante superintendencia. Pero es un caso, yo creo, por las características tanto de la persona y el alto riesgo como lo que implica el instrumento del fideicomiso, un caso que amerita una verificación documental de todo el respaldo para hacer los cruzamientos que corresponden y llegar a las conclusiones. Doctor Claudio Lovera, gracias por su tiempo, muy amable. No, muchas gracias a usted. Nosotros hacemos una pausa, tipo Claudia, a la vuelta nos metemos en el tema político, unidad colorada, dos sectores que estuvieron enfrentados internamente dentro del Partido Colorado. Hoy vemos abrazos republicanos, alianzas, mirando lo que va a ser las municipales el 10 de octubre y también proyectando ya lo que va a ser el 2023. Vamos a charlar con el senador Silvio Beto Velar y con el diputado Raúl Latorre. Pausa, venimos enseguida. La salud es delicada, el manejo de la información sobre ella también. GIS-Innova es el sistema informático de salud en tiempo real que lo cambia todo, maximizando recursos y potenciando los beneficios para la salud. Años de experiencia en Paraguay y América Latina nos avalan. Representa y distribuye Green S.A. Barcos y Rodados te ofrece una nafta que lo tiene todo, Full 93 aditivada para más potencia, rendimiento y ahorro. Ahorra cargando la calidad de Full 93 aditivada. Ahora calidad y economía se encuentran en un mismo lugar y al mejor precio. Se encuentran en Barcos y Rodados. Continuamos en Carlos Cruz y ya vamos a avanzar en el segundo tema de la noche, la unidad colorada, el tema de debate de esta semana. Mucha gente
justificó la Unidad Colorada, ya una tradición dentro de la ANR, vocación de poder. Mencionaron que es la estrategia del Partido Colorado mirando ya las próximas municipales. También mucha gente criticó y cuestionó esta medida de los colorados. Vamos a ver el material. Esta semana estuvo en el debate público la Unidad Colorada que se forja con miras a las elecciones municipales del próximo 10 de octubre. Pese a las grandes diferencias entre los principales movimientos de la ANR y también por encima de los graves cuestionamientos a la gestión de gobierno del presidente Mario Abdo Benítez. Vocación de poder y dirimir las diferencias, no en la llanura, fue la reflexión de referentes colorados al referirse a la imagen en concordia entre el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, y el senador Rodolfo Friedman, quienes mantuvieron una disputa desde el 2017. El expresidente Cartes se refirió a esta rencilla asegurando que las diferencias continuarán, pero que estando al frente del poder se simplifica el consenso. Por su parte, Friedman aseveró que como colorado prefiere dormir tranquilo y ratificó que sigue perteneciendo a Colorado Añetete. El vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, quien va posicionándose como el candidato que le hará frente a Honor Colorado en las internas presidenciales, reclamó que los encuentros que confirman la fraternidad colorada deben ser institucionales y deben desarrollarse en la Junta de Gobierno. Desde la oposición, sin mostrar asombro, alegan que esta unidad es la de siempre para llegar al poder y para defender negocios, además de representar un pacto de impunidad entre los colorados. Bueno, Claudia, muy bien, muchas gracias. Ya están con nosotros, le saludamos al senador colorado Silvio Beto Ovelar. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Bien, un gusto poder saludarles. En- Poco. Sí, qué fuerte estuvieron Calé y Cachito entre paréntesis. Ahora, ahí no hay Hablando unidad, de parece, unidad, ¿no? Sí, yo particularmente lamento que haya acontecido esa discrepancias a ese nivel y en este momento. No era el momento, ¿verdad? No. O sea, digo, para lo que están construyendo ustedes, Claro. ¿verdad? ¿Eso es hacia adentro de Añetete? ¿Es hacia adentro del partido? ¿Es una cuestión partidaria o una cuestión del movimiento de ustedes? Es que esos roces ya venían de tiempo atrás. ¿Puede haber consecuencias en el Senado, considerando la acusación que hace Óscar Salomón? Mira, yo no quiero entrar en ese análisis, pero Añetete viene con ese tipo de situaciones de hace un tiempo atrás. Nosotros no hemos actuado como bloque en todo este tiempo. ¿Quién le defiende hoy al gobierno ahí en el Senado? Vos, senador, era el único. ¿Quién? Y suelen denominarme mis colegas de la oposición que soy el llanero solitario. Senador, para preguntarte sobre el tema de unidad directamente, cuando uno ve la foto y te ve a vos, o le ve a Friedman, o le ve a, qué sé yo, a todos los senadores, diputados, gobernadores que se hacen fotos, todos somos lista uno, el dedo, permea eso la base, allá donde cuando vos te vas allá a tu zona, te vas acá a Guazú, entraste, metés, la gente dice, qué bueno, senador, que Sí. se unieron, qué gusto, que está hace bien, o dicen, no, eso es un arreglo de cúpula nomás, como te dicen, como dice acá el Asunceno. No. Ocurre que el oficio de poder que tiene el Colorado probablemente no lo tengan los exponentes de otros partidos políticos que tratan de imitarnos. Sencillamente ellos son una copia y la copia nunca sale tan bien como el original. Los colorados tenemos ese oficio y no es nada nuevo. Muchas veces se dieron acuerdos impensables, abrazos que parecían imposibles. Y te doy nada más el ejemplo del 27 de octubre de 1955, remontándome ya en la parte histórica. Bueno, el partido tiene esas particularidades. El oficio de poder. Nosotros tenemos que entender muy bien que en esta época de pandemia,
podemos tener percepciones, podemos hipotetizar muchas cosas, pero el momento de la verdad se va a dar en las elecciones. Y el escenario del 10 de octubre nos va a pintar exactamente cuál es nuestra realidad. Y si algunos creen que el escenario 2023 va a ser fácil para cualquiera de los partidos que aspira a llegar al poder, va a ser tan sencillo, creo que nos estaremos equivocando. Raúl Latorre, diputado, ¿qué tal? Sí, buenas noches, Jorge, Pipo, Claudia, al senador Beto Un gusto, Velar. Raúl. Ustedes, digo, Honor Colorado, en particular, una posición muy crítica hacia el gobierno, referentes del oficialismo Colorado Añetete. Esas diferencias para hoy lograr abrazos, acuerdos, hay como que yo siempre le digo, ustedes los colorados tienen esa particular a diferencia de los liberales, por ejemplo. Llano, Efraín, no quiero que entren en la cuestión de otros partidos, pero digo nomás, Llano, Efraín, irreconciliables, ¿verdad? Y que a ustedes, entre paréntesis, les conviene que el partido de oposición tenga esa postura así de no se pueden reconciliar. Sin embargo, ustedes tienen esa particularidad. ¿Cuál es el criterio allí? El interés superior, después las diferencias vemos en el ámbito judicial tal vez o donde fuese, pero la vocación de poder, nosotros queremos seguir en el poder. Ese es el criterio, diputado. Si me permitís, en primer lugar, Jorge, quiero mandar un saludo muy especial a mi querido padre, el doctor Raúl Latorre, padre, que está de cumpleaños hoy. Realmente yo le consagré el día y él les prestó una horita y media, entonces, papá, gracias por todo, mi mejor amigo, mi mentor, realmente la mayor bendición que tengo. En segundo lugar, Jorge, decirte que el criterio que prima para nosotros es la vocación democrática y republicana que tiene el Partido Colorado. Y ahí está otra de las diferencias, amén de lo que estaba diciendo el senador Beto Velar, que también tiene mucho de verdad. Nosotros realizamos internas en toda la República. Más de 1.200.000 colorados salieron a expresar su voluntad, a decir, yo me siento representado por estas personas. Asunción no fue la excepción. Más de 100.000 colorados salieron a elegir a los diferentes candidatos a intendentes, 384 diferentes posibilidades para elegir a sus concejales, que como bien sabemos nosotros nos encontramos en este momento ante una situación de listas desbloqueadas que le da directamente el poder al ciudadano, que ya elige directamente independientemente al planteamiento de orden que hace la cúpula partidaria. O sea, esos 100.000 ciudadanos colorados asuncenos eligieron a su candidato a intendente y eligieron a los 24 candidatos a concejales que los representan. Nosotros hacemos un acuerdo tácito, Jorge, para la participación en las internas. Y ese acuerdo tácito no plantea una interrupción en la diferencia de criterios que tenemos. Porque nosotros los colorados, como bien saben, somos más de 2,5 millones de paraguayos. Y tenemos diferentes pensamientos. Si hay una doctrina, si hay una línea ideológica, si hay una vocación de servicio que básicamente encarna el buen dirigente colorado. Pero amén de eso, por supuesto que tenemos nuestras diferencias. Al terminar la interna, nosotros salimos a cumplir ese acuerdo tácito que se plantea antes de esa justa electoral. No existe otro partido que pueda asemejarse en cuanto a su proceso democrático en las internas, y eso es algo que no soporta la más mínima discusión, Jorge. Terminada esa interna, nosotros miramos y decimos, estos son los candidatos, estos son los representantes de esos más de 1.200.000 colorados, de 100.000 colorados en Asunción en particular. Y vamos a salir a defender todos juntos esa elección popular. Porque como decíamos, nosotros somos un partido que tenemos una profunda vocación democrática y republicana, donde ponemos a la voluntad popular por encima de todo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hoy por hoy, pasadas las internas, pasado ese momento de plantear nuestras diferencias, plantear las diferentes propuestas
para realizarse en función de gobierno municipal, salimos a acompañar todos, no a lo que eligió Raúl o lo que eligió Beto, salimos a acompañar a los que eligieron esos 1.200.000 paraguayos, esos 100.000 asuncenos colorados, Jorge. Diputado, le quiero hacer una consulta. Si esta vez es un poco más pesado llevar adelante ese acuerdo para proteger la unidad colorada mirando las elecciones que se aproximan, considerando las disyuntivas que hay, ¿verdad? Teniendo ustedes la intención de mantener al Partido Colorado en el poder, en cambio, un gobierno que no tiene a todos los colorados, que hace acuerdos con la oposición dentro del Senado y que también la gestión es muy cuestionada. Entonces, la pelea por mantenerse, la vocación de poder, pero en verdad la representación desde el Ejecutivo no está tan acorde, ¿verdad?, a esa premisa de que el Partido Colorado siga siendo gobierno. Hoy por hoy es importante que nuestra mirada esté centrada en la gente que salió a elegir y en los candidatos que están siendo planteados por parte del Partido Colorado. Si hablamos de Asunción, que a mí me toca ejercer la jefatura de campaña del proyecto Oscar Nenecho Rodríguez Intendente, nosotros tenemos una interna con cerca de 100.000 colorados asuncenos que votaron, eligieron. A partir de ahí realizamos ese proceso de diálogo, ese proceso de generación de un frente conjunto en respuesta al pacto tácito del que hablábamos en la interna. Vemos qué es lo que quiere la gente y una vez electas esas candidaturas, esas futuras autoridades, los acompañamos todos y ya estamos caminando con los diferentes candidatos a concejales de todos los proyectos, con quienes fueron candidatos a intendentes por todos los movimientos, hoy básicamente al unísono en base a la defensa de esas candidaturas. Lo que sí nos toca enfrentar, Claudia, porque hablabas de las alianzas y bueno, nos toca enfrentar nuevamente, porque tenemos que recordar que en el periodo anterior el Partido Colorado enfrentó una alianza de izquierda, derecha, arriba, abajo, del punto de vista ideológico. No podían ponerse de acuerdo de qué lado de la vereda iban a caminar, pero sí estaban de acuerdo en enfrentar, en destruir, en sacar al Partido Colorado del poder. A partir de esa alianza es electo un candidato, el candidato de la alianza derrota al Partido Colorado, que decía iba a bachear a Asunción en una semana, y termina dejando Asunción hecha una catástrofe y huyendo por la ventana tras un escándalo de corrupción, la famosa acusación de coima o lazado de fin de semana, para no ser sometido a una intervención por la Cámara de Diputados. Hoy a nosotros nos toca enfrentar a esa misma alianza. Son los mismos actores, hasta el mismo asesor que lo está acompañando. Lo único que cambió el candidato, lo único que cambió el muñequito, que viene con la misma historia. Nosotros, en cambio, planteamos un candidato joven, un candidato limpio y que tiene una gestión demostrada, porque es imposible no reconocer que hubo un antes y un después de Oscar Nenecho Rodríguez. Sí nos toca enfrentar una alianza que no puede ponerse de acuerdo en un desarrollo programático, solamente se junta para enfrentarnos. Y ya conocemos, Claudia, cuál fue el producto, cuál fue el resultado de esa alianza en términos de gestión. Senador, hay muchas heridas todavía después de las elecciones, de gente que salió a un lugar, que fue movida a un lado a otro. Cuando se hacen estos acuerdos, me decía una persona, me escribía una persona, hacen un acuerdo de cúpula de repente y como que se olvidan de nosotros, o sea, como qué pasa conmigo, que me echaron al pedo, o que yo estaba tantos años, o me persiguieron. Hay una decisión de parte de ustedes también a nivel de cúpula, por ejemplo, en tu departamento, donde vos sos líder, de decir, vamos a tratar de arreglar también todo, o sea, de sanar estas cuestiones, porque a la larga vos sabés que es un polvorín. Si yo mañana me arreglo, vos te arreglás como senador, como líder de Caguazú, con tus rivales de turno en Caguazú, pero sus votantes están enojados contigo porque vos te culpan a vos de esto, le culpan a Marito, le culpan a quien sea. No va a funcionar. ¿Hay alguna manera también de llegar a esa gente con esa alianza? O sea, ¿se llega a esa gente o en qué queda? Si vos no cicatrizás bien las heridas, podés fácilmente sucumbir en un comicio municipal, en unos comicios municipales. Por eso es importante que los acuerdos no solamente sean cupulares,
Y la iniciativa nuestra, porque yo soy un convencido de que Concordia Colorada es la vía, es el camino, incluso posterior al 10 de octubre. Que hayan candidatos que estén haciendo sondeos, que se muevan, me parece correcto. Pero yo soy un convencido que el escenario para el partido va a ser diferente en el 2023. Yo creo que nuestro oponente no va a ser nuestro tradicional oponente. Yo creo que un outsider puede ser el contrincante nuestro. Entonces tenemos que entender muy bien cómo vamos a jugar, cuál va a ser nuestra estrategia. Hoy, primero, nuestra misión es tratar de que ganemos en la mayor cantidad de municipios y especialmente retomar aquellos bastiones del partido en el pasado, como Ciudad del Este o Encarnación, capitales departamentales importantes, y Asunción, que lógicamente el centro de irradiación política. No podemos desconocer la importancia de y para el aspecto moral, psicopolítico va a ser determinante. Entonces, nosotros por lo menos en Caguazú conversamos con mucha apertura, con mucha sinceridad. Por suerte, estamos sanando, limando las asperezas. ¿Y por qué nosotros querríamos que el día sábado, porque nosotros le hemos visitado al señor Horacio Cartes, al líder de Honor Colorado, la semana pasada, con los dirigentes del departamento de Caguazú, tanto de Añeteté como de Honor Colorado, para la previa y llevar adelante una reunión importante el próximo sábado? Yo ya le he invitado telefónicamente al presidente de la República, probablemente, si no es mañana, pasado mañana, yo lo haré personalmente, y creo que es importante para el partido que se pudieran encontrar en un acto partidario, en un local partidario, porque va a ser en la seccional Colorada. Justamente elegimos un día sábado, un día no laboral, donde el presidente de la República no se lo puede cuestionar de que en horario de trabajo asista a un acto partidario. Entonces, estamos buscando todos los caminos, estamos allanando todos los caminos para que se pudiera dar ese reencuentro republicano y que la ciudadanía también perciba la sinceridad de propósito de quienes estamos hoy en la intención, en la idea de buscar la unidad dentro del partido. Eso respondiendo a lo que reclamó Hugo Velázquez, que ya no se realice o que se hagan más institucionales esas reuniones que confirman la unidad. También, es que un pedido no solamente de Hugo Velázquez, mismo del movimiento Añeteté, algunos actores lo han planteado de manera formal, y nosotros en la reunión que tuvimos en la casa de don Horacio Cartes justamente hemos bajado sobre la mesa esa idea, pero de hecho se estaba haciendo. Solo que somos muy sensibles últimamente en los detalles. Pero a mí, particularmente, si me preguntás, para mí los detalles están en segundo plano. Yo quiero ganar las elecciones. No me importa. A mí no me importa que el gato sea blanco o negro, como decía Deng Xiaoping, sino que case ratones. Nosotros tenemos que ganar las elecciones. Entonces, que nos reunamos en mi casa, en la de Raúl o la de Pipó, inclusive, a quien tenemos que afiliarle seguramente en breve, es una cuestión ya desde mi punto de vista hasta secundaria e intrascendente. Porque los actos protocolares, los actos partidarios se han realizado en las seccionales coloradas, como creo que fue en Ñembucú y en Misiones. Pero esa es una concepción particular mía y yo respeto también los criterios de otros compañeros, porque en política muchas veces podemos disentir, podemos discrepar, pero lo importante es que el canal del diálogo siempre sea fluido. Y bueno, creo que el escenario que estamos preparando para el próximo sábado en Coronel Oviedo es el ideal para que se reencuentren los dos líderes, tanto el presidente de la República, el compañero Mario Abdo Benítez, que se va a sentir en casa en Coronel Oviedo, porque su candidatura nace justamente en nuestra ciudad y va a estar entre amigos, y esa invitación cordial lo hemos hecho a don Horacio Cartes, y me parece que va a ser motivo de gran alegría
del pueblo colorado, independientemente a lo que pudieran decir los que plantean el coloradismo nunca más, que creo que nos hicieron un enorme favor con ese hashtag, porque eso hizo de que enervara a las bases partidarias de una manera increíble. No sé si Raúl va a coincidir conmigo, pero Sí. creo que esto hizo de que se dé situaciones casi... Le tocaron la oreja a los colorados con eso. Sí, Diputado, vos estás caminando ahora a Asunción, recorriendo Asunción, territorio fue de batalla, estás recorriendo los campos de batalla de la interna, fue dura. Si bien no fue tan dura como podía haber sido si no hubiera habido algún tipo de... Pero fue dura, fue peleada. ¿Cómo ves esa unidad hoy que le ves a Nenecho con Dani, con Ullón, con todos los que eran candidatos y las listas de concejales están todas peleando ahí, los 24 peleando por ser el número 1? ¿Se siente en la gente que dice, bueno, vamos a estar, no importa cómo es? ¿Se siente esa unidad cuando recorres una seccional que a lo mejor en la interna no fue tan favorable? A nosotros nos tocó hacer hace algunos días, querido Pipo, una reunión muy importante y trascendental en este proceso de unidad en la Junta de Gobierno, donde participaron la casi totalidad de los candidatos a intendentes. Faltó uno, pero que ya había compartido también en escenario con Óscar después de las internas, la casi totalidad de los candidatos a concejales, la casi totalidad de los presidentes seccionales, y ya te puedo decir que en ese momento ya se percibía esa sensación de unidad. Si bien nosotros podemos decir que está bien, sigue siendo una unidad cuasi cupular, esa fotografía, porque estaba la dirigencia principal de Asunción. Pero cuando nosotros llevamos eso, haciendo carne a tu pregunta, Pipo, y vos me decís, Raúl, ¿qué sentís cuando vas a una reunión con Nenecho y compartís con un candidato a concejal que no lo había acompañado originalmente o que nos acompañó el proyecto de Nenecho Rodríguez y bueno, hacemos esa reunión de unidad? Y ni siquiera te voy a hablar de lo que siento de ese candidato a concejal, porque compartía esta situación con el senador Beto antes de entrar. Ya se percibe una simbiosis, como que estamos terminando de interpretar este sistema donde por un lado se compite entre todos los candidatos, pero por otro lado se traccionan a la vez. Finalmente termina siendo una simbiosis dentro de un mismo partido, dentro de una plataforma política. Pero cuando me preguntáis, ¿cómo le sentís a la gente, Pipo? O sea, ¿cómo le sentís a la gente que acude a esas reuniones, que habían acompañado un proyecto diferente? Y yo percibo sinceramente, percibo entusiasmo, yo percibo una sed de unidad, una sed de que se ha antepuesto al partido, a cualquier diferencia personal que pudo haber o que puede seguir existiendo. O sea, la gente, el colorado, ya te transmite eso con su vibración, con su sed, con sus intervenciones. Esa es la percepción que nosotros tenemos. Y quiero coincidir con lo que estaba diciendo Beto. Si el colorado empieza a entender y empieza a hacer un poco de memoria y a percibir que muchas de estas campañas, muchas de estas unidades se da con el único propósito, con la única intención, con el único eje programático de golpear, de destruir o de sacar al Partido Colorado del poder. Ese eslogan, que no quiero al que no quiero hacerle propaganda, se refiere directamente al partido, no se refiere a una persona. Y en ese sentido también yo quiero ser claro, Pipo, y a Dios gracias, tengo el rostro limpio, soy médico, vengo de la profesión médica, nos manejamos con honestidad, buscamos tener gestión donde estuvimos. Ahora, si nosotros hablamos de la corrupción, si hablamos de la impunidad, por supuesto que existen en nuestro país. Ahora, lo que sí tenemos que ser claro es que esa corrupción, esa impunidad, tiene rostros, tiene caras, tiene nombres, no tiene colores. Eso ya terminó de constituirse en un arcoíris en la cual los diferentes partidos están representados. Y me tocó ser muy crítico. Si me permitís, 30 segundos después te dejo, Beto. Yo fui siempre muy crítico con este tipo de asuntos. Contra los diferentes colores, incluso contra correligionarios que entendimos no estaban haciendo las cosas como debían y salimos a denunciarlo.
Y eso hoy por hoy también es un concepto instalado. En Asunción, y acá tengo que reiterar esto, antes de pasar la pelota acá a mi win derecho, tengo que reiterar, nosotros venimos de enfrentar una alianza y un intendente que vino de una alianza, que vino de una posición cuya única intención era desplazar al Partido Colorado del poder y termina saliendo, dejando una ciudad hecha un caos tras un escándalo de corrupción por coima, Pipo. Adelante, por favor, mi querido. No, decía nomás, sencillamente coincidiendo con la impecable interpretación del diputado Raúl Latorre, que la corrupción es multicolor, no es un patrimonio nuestro. Tenemos nosotros amigos que lamentablemente no se condujeron correctamente, pero creo que nuestros compañeros de los otros partidos políticos no están exentos de este tipo de situaciones. Y vos lo explicaste muy bien, el último ejemplo de la administración de Capital nos demuestra que bastante surtido es el tema este. Claro, no es una cuestión cromática. No es una cuestión cromática. Un amigo siempre decía, nuestros enemigos son los problemas, no es un partido nomás, ¿verdad? El problema de la corrupción pues es transversal, ¿verdad? Entonces, no podemos presentar de allá, están los malos, y de este lado, como dice nuestro amigo Roberto Pérez, los puros. Los santos inmaculados. Santos inmaculados, del otro lado pues no es así, ¿verdad? Yo creo que eso hoy ya se entiende, ¿verdad? Es transversal el problema de la corrupción. Senador, este tema de las alianzas, porque escucho voces dentro de tu partido, ya mirando el 2023, ¿verdad? ¿Por qué se lanza en este escenario, en esta coyuntura? Principalmente el equipo del vicepresidente imagínate, la semana pasada se mencionó, incluso se desmintió después, ¿verdad? Lo de Paco Ledesma podría acompañar. ¿Por qué? Yo creo que lo de Paco fue una ironía de algún colega. Y lo de las alianzas yo creo que tendríamos que analizarlo. Y las alianzas no solamente se puede circunscribir a la chapa presidencial. Fíjate lo que hizo el PRI de México para retornar al poder después de 2 periodos de gobierno del PAN. Primero Fox, quien fue el primero que derrota después de 71 años al PRI, y posteriormente Calderón, del mismo signo político. Para retornar el PRI, tuvo alianzas estratégicas con partidos pequeños, creo que con el Partido Verde. Nosotros tenemos partidos con quienes tenemos ciertas similitudes, afinidades, por decirte, una C, podría ser Patria Querida incluso, que no estoy diciendo que conformen una chapa, pero creo que en este momento hasta sería prematuro hablar de cómo vamos a plantear la campaña sin tener la fotografía real. Nuestra verdad nosotros vamos a tener el 10 de octubre. Claro. Un escenario va a ser el que vamos a tener con mayoría de intendencias en manos de la oposición. Eso nos va a tener que exigir revisar toda nuestra estrategia para el 2023. Yo tengo la percepción, yo tengo el razonable optimismo de que el resultado va a ser muy favorable. Entonces, lo de las chapas que hoy se hablan, fíjense, porque ¿cómo vamos a hablar nosotros de coloradismo a Ñeteté y le tenemos como en la chapa alguien que no sea colorado? Sería un contrasentido a Ñeteté. Seríamos cualquier cosa menos a Ñeteté. Claro. ¿Dónde están nuestras raíces coloradas del que nos preciábamos en la campaña anterior? Tendríamos que cambiar de nombre. Entonces son apenas especulaciones, porque se manejan nombres, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos que ser muy inteligentes en el momento de definir cuál va a ser la estrategia de campaña. Por eso yo digo que hoy los muchachos, los amigos, los compañeros, están haciendo un trabajo de posicionamiento que me parece absolutamente legítimo, razonable. A mí me parece muy bien que un vicepresidente quiera ser presidente de la República, es lo más lógico, es el último escalón que le falta. Y que otros también lo hagan, me parece también razonable. Pero
¿Cómo se va a plantear la campaña? Recién creo que lo vamos a tener después del 10 de octubre. Tengo que hacer una última pausa y a la vuelta me gustaría también, senador Ovelar, esto que dice el diputado Latorre, hoy hay un entusiasmo, las diferencias, ya parece, aparentemente ya fueron superadas porque hay un objetivo el 10 de octubre. Me acuerdo nomás con eso que dice el diputado, lo que pasó en el 2007, Castiglione y Blanca. Sí. Acordate de eso, ¿verdad? Ahí no sé si fue muy dura, esa interna, se habló y... Esas después heridas nunca cicatrizaron, Jorge, y nos llevaron directamente a la cuneta. Por eso. Entonces ustedes, por una cuestión de que les caracteriza a ustedes los colorados, ese pragmatismo, ¿aprendieron de lo que pasó en el 2008? Yo le sumaría al pragmatismo el oficio del poder, porque es preferible cicatrizar las heridas estando en el poder antes que tratar de cicatrizar en la llanura. Es una tarea medio complicada la que tuvimos después de la derrota estrepitosa que tuvimos en el año 2008. Sí. Hacemos pausa, venimos enseguida. Vivimos en un país lleno de uniones famosas como Pharmacenter y Banco Basa que se unen para traerte la primera tarjeta de crédito que te cuida con beneficios increíbles todo el año. Solicita tu tarjeta llamando al 021-618-7070 o ingresando a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. No es la primera vez que las elecciones municipales se plantea como una especie de medir un poco la temperatura política de lo que se va a venir después en las elecciones presidenciales. Algunos quieren presentar lo que va a pasar ahora el próximo 10 de octubre como un gran plebiscito, ¿verdad? ¿Ustedes creen que va a ser eso? Yo creo que sí. Sí. Primero porque nunca tuvimos un escenario como este. La pandemia, según muchos, puede modificar el comportamiento del electorado. Si es tan cierta esa tesis, lógicamente lo vamos a ver el 10 de octubre. Particularmente en las internas, las estructuras nuevamente se impusieron. Y yo tengo una teoría con respecto al desbloqueo de listas que ya ustedes lo conocen muy bien. Sí. Los partidos grandes con estructura van a devorar a los partidos pequeños. Los grandes perdedores con este sistema van a ser los partidos pequeños, que van a quedarse sin bancas en muchísimas localidades de la República. Porque el sistema de listas desbloqueadas fortalece mucho a los partidos grandes, a las estructuras grandes. Eso ya lo vimos en las internas partidarias. Entonces creo que todo esto que podemos hipotetizar recién lo vamos a tener corroborado, vamos a tener una conclusión exacta el día de las elecciones. Y para el partido va a ser un plebiscito, va a ser un termómetro real de lo que vamos a tener en el 2023 y más aún teniendo en cuenta que vamos a estar ya muy cerca de las internas partidarias y de las elecciones generales por esa postergación de un año de las elecciones. A los dos cualquiera, pero le voy a preguntar al diputado Latorre. El doctor Argaña dijo una vez allá por los 90, el Pato Donald, aunque sea candidato del Pato Donald, el Partido Colorado va a ganar porque el Partido Colorado. Hoy parece que ya no es tan así, ya es que el candidato importa, el marketing, la imagen, buscar el candidato. Él mismo decía, la oposición va a buscar un outsider porque no tiene nadie potable dentro de sus líneas, están todos desgastados. El Partido Colorado, dentro de 2 millones y pico de afiliados, tiene muchas caras que pueden ser, digamos, entrar dentro de esa figura del marketing, que ser marketinera en el sentido político, de surgir, ¿no? Porque de repente se plantean que viejos dirigentes hace años están en el tema que genera un desgaste, quieras o no, la actividad partidaria y la actividad política, ¿verdad? Tengan menos condiciones, menos músculo a la hora de
presentarse contra un candidato nuevo, fresco, sin antecedentes políticos anteriores, o hasta inclusive antecedentes policiales anteriores, ¿verdad? ¿Cómo es la situación hoy? ¿Cómo se busca un candidato? Yo estoy convencido, Pipo, de que ya la tesis del Pato Donald ya murió. Hoy por hoy es fundamental que los candidatos tengan una aceptación, tengan un currículum correcto de vida e idealmente tengan alguna experiencia favorable de gestión, que es a lo que mejor la gente responde, ¿verdad? ¿Quién funcionó, quién sirvió, quién no sirvió en la posición que jugó? Amén de eso, sí también tengo que compartir la visión que estaba transmitiendo aquí el senador Ovelar. Salud. Gracias. Yo creo que este sistema le va a venir, este sistema del desbloqueo, le va a venir bien fundamentalmente a dos actores, ¿verdad? En primer lugar, dentro de la propia estructura partidaria, le va a venir bien a los candidatos que tengan las características que refería. Porque por primera vez las personas pueden elegir de forma directa a su candidato. Yo puedo ponerle a Pipó número 1, pero si la gente no le quiere votar a Pipó, le quiere votar a Claudia, que apenas logró entrar número 23 en la lista, y Claudia va a terminar siendo número 1. Eso sucedió. Se da en el partido, se dieron paradojas importantes, determinadas candidaturas muy bien posicionadas en listas muy votadas que no terminaron muy bien posicionados en el proceso de ensamblaje de la lista 1. Ahora, además de esa lógica, y aquí es donde quiero coincidir con el senador, yo creo que el Partido Colorado va a tener una cantidad muy importante de bancas. Creo que va a crecer en cuanto a su representación. Y eso responde a un fenómeno. Normalmente, Pipo, nosotros tenemos internas ensangrentadas, ¿verdad? Porque esta experiencia de la apertura, de forma parcial al menos, el desbloqueo que logramos en el Congreso, de forma parcial al menos se venía ensayando en el Partido Colorado. Cuando yo fui candidato a diputado por el Movimiento Honor Colorado, se me dio la oportunidad de competir contra una diputada, contra un ex intendente y ex candidato a intendente y contra el presidente de la Junta Municipal. Yo fui uno de 4 candidatos dentro de mi propio movimiento, independientemente a todos los otros candidatos que estaban enfrente del Movimiento Colorado NTT y de los que lanzó una lista unificada y de los candidatos independientes. Entonces, nosotros ya veníamos haciendo un ensayo en nuestras propias internas para el desarrollo de ese músculo electoral. Y finalmente yo termino posicionado en la lista 1 en base a los votos que me dio el electorado colorado, pero el electorado colorado se fue y votó mi cara. Nosotros venimos de esa experiencia. Pero la particularidad era de que nuestras internas eran ensangrentadas, pero en las generales quedaba ensamblada una lista del partido y el que ya entró, bueno, ya se quedaba en su casa, ¿verdad? Era menos esfuerzo, menos compromiso, menos gasto. El que quedó afuera ya quedó afuera, que estaba con sus decepciones. Entonces esa lista de 24 concejales trabajaba el que estaba del 11 al 14 más o menos que podía entrar o salir de acuerdo a cómo le iba al partido. Ahora yo te puedo decir, Pipo, con este nuevo sistema, nuestras internas fueron durísimas en términos de competitividad. Pero ahora en la general otra vez, el número 24 está con la sangre en los ojos. El número 23 está trabajando más que en las internas. Y los 24 están trabajando y van a ejercer una atracción importante en estas generales. Entonces la oposición que no tiene ese desarrollo, ese músculo electoral interna, que está acostumbrada a trabajar contra el 10 al 15% del trabajo partidario, de la estructura partidaria, en este momento se va a encontrar contra el 100% de los candidatos que van a pelear como pelearon en las internas para poder tener un curul en la Junta Municipal. Así mismo, vos sabés que representantes de partidos pequeños me decían que hicieron campaña hace 20 años por el tema del desbloqueo, hoy están casi arrepentidos, pero te cuento que están arrepentidos. Bueno, Jorge, siendo pedagógico, tomo el ejemplo que acaba de mencionar el diputado. Ocurre que anteriormente, por decirte, si Honor Colorado era la lista 2, había lista 2A, 2B, 2C, 2D, y la competencia interna ya se daba en nuestro partido, y siempre fue sangrienta. Ese ejercicio lo hacían en una escala muy inferior
algunos partidos de la oposición. Y otros directamente se reunían ciertas familias y acordaban cómo se iban a posicionar. Entre cuatro Y paredes. hoy los músculos desarrollados los tenemos los colorados. Y quizás otros partidos tradicionales, pero no esos partidos pequeños. Entonces, el resultado de estas elecciones van a ser también una decepción para aquellos que decían que la panacea era el desbloqueo de listas. Ahora, al interior del Partido Colorado sí vamos a tener un inconveniente. Vamos a tener a muchos candidatos a concejales que van a ir a la quiebra y probablemente van a tener muchos problemas financieros. ¿Por qué? Porque el costo es el doble. Claro, de lo que ya gastaban las Sí, internas. por decirte, si en una lista del interior de 12 candidatos, de 12 bancas, el que quedó en el número 10, así como bien lo dijo Raúl, va a hacer un esfuerzo enorme para quedar entre los 5 o los 6 primeros que le va a dar el sistema DON, que es el primer voto, los escaños seguros. Porque en el primer voto en donde determinar los números de escaños, primero en las internas para los movimientos y después en las generales para los partidos, Sí. es donde vos definís el número de espacios. Por eso ocurre que no siempre el que tuvo más votos es el que ocupa los espacios. Fíjense el Capital. Capital el más votado fue Turicapelo y terminó siendo segundo. El primero es Luis Bernal, pero su movimiento fue el que obtuvo la mayor cantidad de votos. Su lista. Su lista. Entonces, ahora, en las generales, ya dependerá. Si mantienen sus números de votos, ahí seguramente se va a corregir los espacios o los lugares que van a tener. Pero de hecho, con este sistema de listas desbloqueadas, los costos son muy, pero muy elevados. Tenemos que irnos. A ver, el 4 de septiembre, sábado, Sí, Coronel Oviedo. Coronel Oviedo. ¿Se va a dar ese encuentro? ¿Está en la agenda o cree que se va a dar ese Yo abrazo tengo republicano? el razonable optimismo de que pudiera darse. Pero confirmaron, los dos van a estar. El líder Eh, de tu movimiento y el líder de tu No, el que movimiento diputado, confirmó ¿verdad? ya su presencia es don Horacio Cartes, Confirmó. porque en la reunión preliminar que tuvimos, yo le formulé la invitación al presidente de manera telefónica y lo voy a hacer mañana, pasado mañana. Supongo yo que ese para ustedes los colorados es el o va a ser el acontecimiento. Y sí, Pero es un hecho ya, ¿verdad? yo tengo razonable optimismo de que así será. Pero ya te confirmó Cartes. Hablo, tu presidente todavía no te confirmó. Todavía no me confirmó, pero justamente por su agenda laboral, por eso estamos tratando de armar esa reunión en una fecha y Sí. hora que no coincida con su actividad laboral, porque va a ser objeto de impugnaciones de todo tipo. Para más el presidente, que es luego proclive a que le disparen por derecha y por izquierda, entonces tenemos que cuidar todos esos detalles para que se dé ese Le tienen que escenario cuidar, que apropiado. mucho le tienen que cuidar entonces para evitar. Gracias. Gracias, senador. Muy amable. Un gusto grande. Gracias, diputado. Un privilegio compartir con usted y como decíamos, para la última salvedad, si todos pensamos igual, es que alguien está pensando por todos. ¿Existen diferencias? Por supuesto que existen Claro que diferencias. El Partido Colorado es una asociación de hombres y mujeres libres, pero nosotros anteponemos la voluntad de esos 1.200.000 colorados en base a nuestra vocación democrática y republicana y vamos a salir a pelear por la voluntad de esos 1.200.000 paraguayos y colorados. Perfecto. Por último, Sí. si me permite. A ver, Cuando nosotros nos unimos, pese a nuestras diferencias, somos impugnados por todos los frentes. Y cuando la oposición hace su alianza, tenemos que aplaudir todo. bueno, nos vamos. Nos vamos, nos sacan del aire. Gracias, Pipo. Nos vamos, Claudia. Buenas noches. Buenas noches, luego. gracias por acompañarnos.